A sus 72 años, James Howard había pasado toda su vida sirviendo devotamente al Señor. Era un maestro jubilado de Mount Dora, Florida, y estaba profundamente comprometido con su fe, asistía regularmente a la iglesia y apoyaba sus actividades. A lo largo de las décadas, dedicó su tiempo, energía e incluso sus recursos financieros a ayudar a que las grandes iglesias prosperaran. Estaba convencido de que sus esfuerzos, guiados por su inquebrantable devoción a Jesucristo, le asegurarían un lugar en el cielo. Sin embargo, cuando se encontró en el umbral de la eternidad, recibió una revelación impactante y profundamente desalentadora: estaba en el infierno. Y lo que fue aún más sorprendente, algunos de los pastores más famosos de Estados Unidos estaban allí con él. En sus propias palabras, James compartió esta profunda experiencia. Mi nombre es James Howard y tengo 72 años. He pasado toda mi vida al servicio de Cristo. Como maestro jubilado y cristiano devoto, siempre he vivido en Mount Dora, Florida. Desde muy joven, me sentí atraído por la iglesia, abría mi Biblia todos los días y leía sus escrituras con reverencia. Tomaba en serio cada mensaje de los predicadores, considerándolos mensajeros de Dios, y nunca dudé en compartir sus enseñanzas con los demás. Defendía a estos pastores con convicción, creyendo de todo corazón que estaban difundiendo la verdad. Pero todo cambió el 4 de mayo de 2024, cuando sufrí un ataque cardíaco repentino que alteraría el curso de mi existencia. Al crecer, mi familia me animó a involucrarme en la iglesia, y lo hice con gran entusiasmo. Vi como mi deber sagrado difundir la palabra de Dios y servir a mi comunidad en todo lo que pudiera. Todavía recuerdo el impacto de la Cruzada de Nueva York de Billy Graham en 1957. Su mensaje me conmovió y doné $50 de mis ahorros, deseoso de contribuir a la difusión del Evangelio apoyando la obra del gran embajador de Dios. Los sermones de Graham resonaron profundamente en mí y realmente creí que era un profeta enviado por Dios. Inspirado por esta convicción, compartí sus enseñanzas con todas las personas que conocí. Con el tiempo, seguí apoyando varios ministerios, incluidos los de Oral Roberts, cuyas campañas de sanación creía que eran nada menos que milagrosas. Cada vez que contribuía, sentía que estaba participando en los mismos milagros que se desarrollaban ante mí. Sin embargo, la mañana del 4 de mayo de 2024 comenzó como cualquier otra. Acababa de terminar mi oración matutina y me senté a desayunar. El sol brillaba intensamente a través de las ventanas de mi casa en Mount Dora y pensé que sería un día normal. Pero de la nada, un dolor agudo se apoderó de mi pecho. Mi corazón se aceleró sin control y mi respiración se volvió superficial. Mientras caía al suelo, todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. En mis últimos momentos, el miedo se apoderó de mí y clamé a Dios en busca de ayuda. Entonces, como en un instante, todo se volvió negro. Lo que siguió fue nada menos que aterrador. Sentí que mi alma se separaba de mi cuerpo y me sumergí en un vacío infinito de oscuridad absoluta. Era como si me estuvieran absorbiendo hacia un abismo, una nada ennegrecida que se sentía sofocante y opresiva. Pero esta oscuridad no duró mucho. Sin previo aviso, se transformó en una imagen del mismísimo infierno. El aire estaba denso con el calor de las llamas ardientes y podía escuchar los gritos y alaridos desgarradores de las almas sufrientes a mi alrededor. Traté de cubrirme los oídos, pero era como si no tuviera cuerpo, ninguna forma con la que reaccionar. Solo había una abrumadora sensación de terror cuando miré a mi alrededor. Las llamas ardían a mi alrededor y los lamentos de las almas atormentadas resonaban en la eternidad. En ese momento, James Howard se dio cuenta de algo que lo sacudió hasta lo más profundo. A pesar de su vida de servicio y fe, no estaba donde esperaba estar. La conmoción y la incredulidad de ver no solo almas comunes, sino algunos de los predicadores y pastores más conocidos de Estados Unidos sufriendo en ese lugar infernal lo dejaron devastado. Esta experiencia lo cambiaría para siempre, ya que ahora se enfrentaba a la verdad incómoda e inquietante sobre la fe, la salvación y las consecuencias eternas de las acciones de uno en la tierra. La escena ante mí era más allá de todo lo que podría haber imaginado.
Era mucho más horrible que cualquier descripción del infierno que hubiera leído en la Biblia. El miedo que se apoderó de mi alma no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era como si me hubieran sumergido en las profundidades del infierno, un lugar tan distante del amor y la gracia de Dios que apenas podía comprenderlo. La oscuridad allí era absoluta, la desesperanza tan profunda que hacía que cada respiración pareciera una lucha imposible. Las llamas crepitaban a mi alrededor, abrasando con intensidad, y el aire estaba denso con el hedor acre del azufre que quemaba profundamente mis pulmones. Respirar se convirtió en una tarea difícil porque el calor me quemaba la garganta. Sentía como si me estuviera asfixiando, rodeada por un infierno sin fin. Este lugar, este infierno, no se parecía en nada a las reconfortantes promesas que había escuchado en incontables sermones sobre la gracia y la misericordia de Dios. No había paz, ni amor, ni presencia divina. En cambio, el aire estaba cargado de terror y desesperación. Por un breve momento, pensé en los predicadores a los que había reverenciado durante mucho tiempo, hombres que había considerado verdaderos siervos de Dios. Siempre había defendido sus enseñanzas, confiando en sus palabras sin cuestionarlas. Este no puede ser un lugar carente del amor de Dios, traté de decirme a mí mismo, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras en mi mente, el miedo abrumador me carcomía, haciendo que fuera casi imposible creer. El aire mismo parecía latir con una energía maligna, un recordatorio sofocante de que este lugar estaba completamente desprovisto de la presencia de Dios. Los gritos que resonaban a mi alrededor solo confirmaron lo que había temido, este era un reino de absoluta desolación. Dios mío, susurré, mi voz apenas se oía por encima del rugido de las llamas, pero el fuego la apagó rápidamente. Sentí que cada oración, cada grito de misericordia, estaba siendo consumido por el mismo lugar en el que ahora me encontraba. Nada, ni siquiera mis súplicas más profundas, parecía importar aquí. Entonces, a través del humo y el fuego, vi una figura, una que casi hizo que mi corazón se detuviera en seco. Era Billy Graham. El hombre al que había pasado mi vida escuchando, el predicador al que había reverenciado tanto, estaba de pie frente a mí en las llamas. Lo reconocí al instante. Su rostro, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba contorsionado por la agonía, sus ojos opacos y huecos, llenos de un dolor insoportable. Su cuerpo estaba encadenado, atado con cadenas que lo arrastraban al mismo pozo de la desesperación. Esta imagen destrozó todo lo que alguna vez había creído. No esperarías verme aquí, ¿verdad? Su voz estaba llena de tristeza, una sensación de derrota tan profunda que atravesó mi corazón. ¿Cómo puede ser esto? Tartamudeé, incapaz de comprender la escena que tenía ante mí. Toda mi vida había considerado a Graham un verdadero siervo de Dios, un mensajero del Señor. ¿Cómo podía este hombre, este gran predicador, estar aquí, sufriendo en las mismas llamas que las almas perdidas a las que me habían enseñado a temer? Pero allí estaba, retorciéndose de tormento, con el rostro marcado por un profundo dolor. Usé mi sagrado deber para exaltarme a mí mismo, no a Dios, confesó, con la voz temblorosa mientras se desvanecía en el rugido de las llamas. Fama, reconocimiento. Quería que la gente me enalteciera. Alimenté mi ego, no a Dios. Sus palabras atravesaron lo más profundo de mi ser, y lágrimas de angustia corrieron por su rostro. Su confesión fue tan profunda, tan cruda, que cada palabra se sintió como un cuchillo que atravesaba mi fe, cortando las creencias a las que me había aferrado durante tanto tiempo. En ese momento, reflexioné sobre mi propia vida. Había visto a Billy Graham como una fuente de inspiración, un faro de fe. Había defendido su mensaje con pasión, compartiendo sus enseñanzas con mi comunidad, completamente convencido de que seguir su ejemplo era el camino para encontrar a Dios. Y, sin embargo, allí estaba él, en un lugar que nunca podría haber imaginado, rodeado del mismo sufrimiento que alguna vez creí que solo se aplicaba a los verdaderamente malvados. Sus palabras me perseguían, y por primera vez, cuestioné todo lo que alguna vez había creído sobre la fe, la salvación y la verdadera naturaleza de la gracia de Dios. Yo,
y yo te defendí. Compartí tus palabras con todos los que pude, balbuceé, con la voz quebrada mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Construí mi fe sobre tus enseñanzas. Pensé que estaba caminando por el camino correcto contigo. Billy Graham, con sus cadenas pesadas que lo arrastraban aún más hacia las llamas, asintió lentamente, como si el peso de su propio tormento fuera demasiado grande para soportar. Lo hiciste con buenas intenciones, dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el fuego crepitante. Pero no viste mi egoísmo. No entendiste cómo había estrechado el camino hacia Dios. Sus palabras me impactaron como un trueno. El hombre al que había respetado durante años, cuyos sermones había admirado y considerado una línea directa hacia la verdad de Dios, estaba ahora allí, encadenado, retorciéndose de dolor, en un lugar donde el amor y la gracia de Dios estaban tan distantes como las estrellas. El impacto de su confesión me destrozó. ¿Cómo había pasado por alto las señales de sus defectos? Había vivido mi vida con la creencia de que su mensaje era el verdadero camino hacia Dios, y ahora, en las ardientes profundidades del infierno, me enfrentaba a la verdad, había seguido a un líder que se había desviado de ese camino, cegado por su propio ego. Pensé que conocía el camino hacia Dios, pero ahora me di cuenta de que me había dejado llevar por un hombre que, a pesar de sus buenas intenciones, se había desviado del rumbo. Sentí como si una parte de mí se hubiera desprendido. ¿Era capaz de ver la verdad ahora? ¿Siempre había sido ciego? Mientras las llamas lamían las cadenas de Graham, mi fe, que antes parecía tan inquebrantable, comenzó a temblar. Si este hombre, este gran predicador a quien había reverenciado y defendido, estaba aquí, sufriendo en esta horrible realidad, ¿qué decía eso sobre mi propia salvación? ¿Cómo podía seguir confiando en la fe que había construido sobre cimientos tan inestables? Antes de que pudiera procesar el peso de la confesión de Graham, otra figura emergió de entre las llamas. Mi corazón se hundió cuando lo reconocí, Oral Roberts, el hombre que una vez había captado la atención de la nación con sus cruzadas de sanación televisadas, llamando a la gente a presentarse con fe para recibir milagros. El rostro que una vez había mirado con admiración ahora estaba retorcido por el dolor, y las cadenas que lo ataban parecían más pesadas que cualquier carga que hubiera imaginado. Di un paso hacia adelante, pero en lugar de sentir alguna sensación de esperanza o alivio, todo lo que podía sentir era terror. Roberts estaba encorvado, desplomándose bajo el peso de sus cadenas. Su voz temblaba de profundo dolor, y cada palabra parecía llevar la angustia de su alma. Utilicé a Dios para hacer exigencias, susurró, con la voz cargada de dolor. Mi corazón se congeló. Había creído en Roberts, había visto sus transmisiones y apoyado su trabajo, convencida de que a través de él, estaba presenciando el poder milagroso de Dios en acción. Sus promesas de sanación habían sido la piedra angular de mi fe en la capacidad de Dios para hacer milagros. Ahora, al escuchar esas palabras de sus labios, sentí como si la tierra misma se hubiera abierto bajo mis pies. El dinero, continuó Roberts, con la voz quebrada, el dinero se convirtió en mi ídolo. Usé el nombre de Dios para generar riqueza. Exploté las esperanzas y la fe de la gente para alimentar mis propios deseos, para inflar mi ego, para hacer crecer mi fortuna. Las llamas crepitaban a su alrededor, apretando las cadenas con cada palabra que pronunciaba. Su voz estaba áspera por el tormento, cada confesión era una daga en mi corazón. No quería creerlo. Este hombre, este predicador en quien había confiado, que había pensado que estaba haciendo milagros por la gracia de Dios, ahora estaba confesando que había usado el mismo nombre de Dios para obtener ganancias egoístas. Toda mi vida, había seguido a líderes como él, creyendo que estaba ayudando a manifestar los milagros de Dios en la tierra. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había sido tan fácil de engañar? Estoy aquí por ti, susurró Roberts, mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. Estoy aquí por aquellos como tú, que nos siguieron sin cuestionarlo. Yo profané el nombre de Dios con mis ambiciones egoístas, y ahora, tú estás aquí porque confiaste en nosotros. Sus palabras me atravesaron como una espada,
profundamente en lo más profundo de mi ser. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no pudieron borrar el peso de su admisión. Mi mente, que ya estaba tambaleándose por las impactantes revelaciones, se sumió en el caos. Los cimientos de todo lo que había creído se estaban desmoronando, y no sabía a dónde recurrir ni cómo darle sentido a nada de eso. Yo creía en ti, dije, con la voz temblorosa, apenas capaz de mantenerse firme. Pensé que estaba ayudando a mostrar los milagros de Dios a otros. Cuando doné a tu causa, pensé que estaba sirviendo a la voluntad de Dios. Roberts apartó la cara, con los ojos llenos de vergüenza y la cabeza inclinada bajo el peso de su propia culpa. La gente como yo, murmuró, con la voz cargada de remordimiento, te impidió encontrar la verdad de Dios. El espectáculo, las falsas promesas, todo eso se interponía en el camino de una vida que verdaderamente glorifica a Dios. Sus palabras me golpearon como un martillo, destrozando los últimos restos de mis convicciones equivocadas. Había pasado años creyendo que estaba contribuyendo a la obra de Dios, que al donar y apoyar su causa, estaba sirviendo a un propósito superior. Pero ahora me daba cuenta de que había estado ciego ante la corrupción que yacía bajo la superficie. Los hombres a los que había exaltado como mensajeros de Dios habían estado en cambio impulsados por la ambición egoísta, y al hacerlo, me habían llevado por mal camino. El peso de sus pecados me aplastaba. Toda mi vida, había pensado que estaba caminando por el camino de la rectitud, siguiendo las enseñanzas de estas figuras que reverenciaba. Pero ahora, en el corazón ardiente del infierno, rodeado por las llamas interminables del arrepentimiento, comprendí que había sido parte de un sistema corrompido por el orgullo humano. La visión de mi fe, que antes era tan segura e inquebrantable, ahora estaba en ruinas. Una herida profunda se abrió en mi corazón y mi alma tembló con la verdad de lo que había presenciado. Las figuras que había admirado, las voces en las que había confiado, los líderes en los que había creído que me guiaban hacia la luz de Dios, todos estaban allí, encadenados, retorciéndose de dolor, consumidos por el arrepentimiento. El peso de su engaño era demasiado para soportar. Había construido toda mi vida espiritual sobre la base de sus enseñanzas, solo para descubrir que no me habían llevado a Dios, sino a un camino falso, creado por el hombre. De repente, una imagen brilló vívidamente en mi mente. Vi a Martin Luther King Jr. y a Billy Graham de pie, uno al lado del otro, en una gran logia masónica. Sus manos descansaban sobre una mesa, adornada con símbolos que solo había visto en las sombras. Sus ojos estaban decididos, no con la luz del propósito divino, sino con el hambre de poder e influencia. Vi que ellos también habían usado el nombre de Dios para ganarse el corazón de la gente, pero en el proceso habían forjado alianzas secretas para su propio beneficio egoísta. Su inocencia pública era una máscara que ocultaba la ambición personal que yacía bajo la superficie. Sus vidas, aunque llenas de discursos nobles y grandes causas, habían estado manchadas por sus propios deseos de estatus y control. Un profundo temblor de miedo me recorrió cuando esta visión desenredó la ilusión a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Había adorado a estas figuras, creído en sus mensajes y seguido su ejemplo sin dudarlo. Pero ahora, en las profundidades del infierno, vi su fragilidad humana, sus defectos ocultos expuestos. Me di cuenta de cuán ciegamente los había exaltado, cómo había permitido que su carisma y sus poderosas palabras nublaran mi juicio. ¿Había estado realmente glorificando a Dios o me había dejado llevar por el encanto de su fama, su influencia y su aparente santidad? ¿Había conocido alguna vez realmente el camino hacia Dios o simplemente había seguido los caminos que ellos habían pavimentado para mí? Las confesiones de estas grandes figuras, llenas de arrepentimiento, parecieron derribar todo lo que alguna vez había creído. El fundamento de mi fe, construido sobre estos hombres y sus enseñanzas, se agrietó y se desmoronó. Las lágrimas llenaron mis ojos y me sentí completamente despojado de todo en lo que alguna vez había confiado. Me desplomé en el suelo, mis rodillas se doblaron bajo el peso de la revelación, mis lágrimas cayeron al suelo ardiente del infierno. Estaba solo, total y completamente solo.
La verdad me había destrozado, dejando nada más que una cruda vulnerabilidad a su paso. En ese momento, el recuerdo de mis propios errores inundó mi mente. El orgullo, la arrogancia, los juicios que había hecho, todo lo que había hecho en nombre de Dios, pensando que era para su gloria, ahora se sentía vacío y sin sentido. Me había engañado a mí mismo, escondiéndome detrás de las grandes palabras de los sermones y la influencia de hombres poderosos, mientras pasaba por alto lo único que realmente importaba, una relación personal con Dios. Mi fe no se había construido sobre la verdad, sino sobre las imágenes cuidadosamente construidas de otros. Querido Dios, susurré con voz frágil y temblorosa, ahora me doy cuenta de que he estado caminando por el camino equivocado todo este tiempo. En lugar de conocerte verdaderamente, seguí los caminos que otros me trazaron. Por favor, perdóname. Ya no quiero confiar en predicadores ni en grandes campañas. Solo quiero tu verdad pura. Necesito a Jesús, solo a Jesús, para que me lleve hacia ti. Mientras oraba, algo en lo más profundo de mí empezó a cambiar. El orgullo, las ilusiones y las falsas creencias que una vez me habían tenido cautiva empezaron a desaparecer. Aunque el horror del infierno todavía me rodeaba, una extraña paz empezó a crecer dentro de mi corazón. La sinceridad de mi oración, ofrecida en el nombre de Jesús, empezó a acercarme al verdadero camino de Dios. Ya no necesitaba intermediarios, grandes figuras ni campañas elaboradas. Solo necesitaba a Dios, en su forma más pura, para mostrarme el camino. Las cadenas del engaño que me habían atado durante tanto tiempo estaban empezando a caer, y con cada momento que pasaba, me sentía más cerca de la verdad. En ese momento, en las profundidades del infierno, apareció una luz inesperada, brillante, pura y abrumadora. En medio de las llamas y los gritos atormentados, esta luz atravesó la oscuridad, rodeándome con un calor divino. El resplandor de Jesús brilló a mi alrededor, como un escudo de protección, cortando el aire sofocante del mismo infierno. Fue como si, en ese momento, toda la culpa, todos los pecados y todo rastro de egoísmo que se había aferrado a mi alma comenzaran a disolverse. Esta luz, tan llena de amor, me envolvió como si siempre hubiera estado allí, esperando que la reconociera. Un amor que había olvidado hacía mucho tiempo, pero que siempre había anhelado, me envolvió por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras una profunda sensación de limpieza me invadía. El peso de mis arrepentimientos y fracasos se sentía como si se estuvieran quitando, pieza por pieza. Entonces, una voz suave pero poderosa habló, sus palabras me llenaron de paz y certeza. Confía solo en mí. Me di vuelta y allí estaba Jesús, su rostro lleno de profunda compasión y comprensión. Sus ojos estaban llenos de misericordia y su presencia irradiaba una paz que parecía eterna. Palabras sagradas de las Escrituras comenzaron a flotar a su alrededor como si las páginas de la Santa Biblia hubieran cobrado vida. Mis ojos se posaron en un versículo en particular: yo soy el Señor, y no hay otro, fuera de mí, no hay Dios. Isaías 45, 5. Las palabras me atravesaron el corazón, resonando en mi interior como una campana profunda que resonaba en las cámaras de mi alma. En ese momento comprendí que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Había confiado en hombres, en predicadores, en movimientos, pero ahora veía con claridad que no debía confiar en nadie más que en Dios. No había otro camino, otro poder, otra figura en la que confiar. Era solo Jesús, y solo a través de él podía encontrar la verdad. Jesús extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, apareció otro versículo, como para sellar mi entendimiento: nadie puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o te apegarás a uno y despreciarás al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6 y 24. Estas palabras me impactaron con su poder. Me di cuenta, de manera profunda, de lo lejos que se habían desviado los predicadores que una vez había seguido. Su sed de riquezas, su búsqueda de poder, los había cegado, y a mí, al verdadero camino de la rectitud. Yo había sido engañada,
siguiendo a aquellos que no habían sido devotos de Dios, sino de sus propios deseos egoístas. Cerré los ojos, dominada por la emoción, pero incluso en la oscuridad detrás de mis párpados, los versículos seguían apareciendo, uno tras otro, como las páginas de un libro sagrado que se abrían ante mí. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Mateo 6, 1. El significado era claro. Me había dejado llevar por el espectáculo, por la apariencia externa de la religión, en lugar de tratar de servir a Dios con verdadera humildad y un corazón puro. Este era el camino que había pasado por alto todo el tiempo, el camino de la devoción humilde, el camino que glorifica a Dios, no a uno mismo. Mientras estas palabras resonaban dentro de mí, sentí que mi corazón comenzaba a sanar. La limpieza que había comenzado con la luz ahora echaba raíces en lo profundo de mi alma. Las ilusiones que una vez me habían tenido cautiva, las de las enseñanzas falsas y la fe equivocada, se desvanecieron, dejándome con nada más que la pura verdad de Dios. Por primera vez, comprendí que ya no necesitaba las grandes figuras ni los sermones elaborados para encontrar mi camino. Solo necesitaba a Jesús, y en su luz, encontré el camino hacia Dios. Mi alma rebosaba de paz, de pureza, de una verdad tan clara que nunca más podría ser nublada por los caminos falsos que una vez había seguido. En ese momento, mientras las llamas del infierno parecían disiparse a mi alrededor, supe que había renacido, no por medio de ningún hombre, sino por medio del amor y la gracia de Jesucristo. Su luz me había mostrado el verdadero camino y finalmente había encontrado el camino a casa. Santiago, dijo Jesús suavemente pero con un peso que resonó en lo más profundo de mi alma, su voz llena de amor y de una profunda seriedad, buscarme a mí y a mi camino significa trascender las grandes campañas y las falsas promesas de este mundo. Mi gloria no se encuentra en los templos construidos por los hombres, sino en la sencillez de las almas y la sinceridad de los corazones. Cuando sus palabras resonaron en mi corazón, abrí los ojos. Una profunda ola de paz me invadió, algo que había anhelado, algo que no me había dado cuenta de que me faltaba. En ese momento, entendí verdaderamente el mensaje de Dios. No se trataba de líderes humanos ni de su grandeza, sin importar cuán santos o reverenciados parecieran. Ningún predicador, ninguna figura, por carismática que fuera, podría ocupar el lugar de Dios en mi vida. Había pasado tantos años siguiendo la pompa y solemnidad de los grandes espectáculos, pero ahora entendía que el camino más verdadero hacia Dios se encontraba en la sencillez de seguir a Jesús, en una conexión personal y sincera con Él. Esta constatación fue el comienzo de un nuevo viaje para mí, uno que trascendía lo artificial y abrazaba lo auténtico. Supe, sin lugar a dudas, que a partir de ese momento ya no buscaría exaltar figuras humanas ni grandiosas demostraciones de fe. Estaba emprendiendo un viaje para vincularme directamente con Jesús, de una manera pura y libre de las distracciones de la ambición mundana. Depositaría mi confianza solo en Él, y esa verdad comenzó a llenar mi corazón con una paz que nunca antes había conocido. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré en una habitación de hospital. Era como si me hubieran sacado de una realidad a otra. Los médicos me habían dicho que había sufrido un ataque cardíaco, pero milagrosamente había sobrevivido. En ese momento me di cuenta de que Dios me había dado una segunda oportunidad, una que no merecía, pero que atesoraría por siempre. Esta experiencia no fue simplemente una visión, había sido una llamada de atención, un momento de intervención divina que cambiaría mi vida para siempre. En los días y semanas siguientes, comencé a reflexionar profundamente sobre mis creencias pasadas. Me pregunté qué me había llevado a seguir a ciertos predicadores, las promesas grandiosas que hicieron y el papel que había desempeñado en apoyo de sus causas. Ya no sentía la necesidad de enaltecer a líderes humanos, de buscar la validación de figuras influyentes o promociones llamativas. En cambio, volví a la sencillez de las enseñanzas de Jesús. Fue un cambio que modificó la forma en que veía el mundo y la forma en que practicaba mi fe. Busqué servir a Dios de una manera humilde y sin pretensiones, centrándome en su amor y su verdad en lugar del reconocimiento humano.
Comencé a alentar a otros a construir sus propias relaciones personales con Dios, a buscarlo a través de la sencillez del mensaje de Jesús, no a través del espectáculo o el poder de los ministerios creados por el hombre. Me manifesté en contra de los predicadores que usaban el nombre de Dios para manipular y explotar a los demás, y que vendían la esperanza como si fuera una mercancía. Compartí con ellos la libertad y la paz que provienen de comprender que el amor de Dios es simple, puro y está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Al renovar mi fe, me propuse guiar a los demás hacia lo que realmente importa, la sencillez por sobre el brillo, la humildad por sobre la fama y la glorificación de Dios por sobre todo lo demás. Mi corazón ya no estaba agobiado por el peso de las enseñanzas falsas o las promesas vacías de quienes buscaban el beneficio personal. Había encontrado una paz que provenía de vivir las verdaderas enseñanzas de Jesús y compartir ese amor con los demás. Este viaje me acercó a Dios de una manera que nunca había imaginado. Me transformó en un faro de luz para otros que buscaban la verdad, aquellos que habían estado perdidos en el espectáculo y la confusión de este mundo, tal como yo lo estuve una vez. Y ahora, al vivir cada día, lo hago con una confianza profunda y permanente en Jesús, sabiendo que solo Él es mi guía y mi salvación. Por medio de Él he encontrado mi paz y es solo en Él en quien pongo mi fe.